los rayos y las iniciaciones. 14 reglas para iniciación grupal. Regla 2. En nuestro estudio de la regla 1 sobre iniciación, obtuvimos, o quizás fijamos con mayor claridad en nuestras mentes, 3 pensamientos principales. 1. Que el sendero de iniciación es un sendero en el que desarrollamos el aspecto voluntad de la divinidad. 2. Aprendemos también a utilizar la conciencia como un trampolín para el reconocimiento de un nuevo estado de realización que no es conciencia en absoluto, como nosotros comprendemos el término. 3. Experimentamos antes de cada iniciación 2 pruebas principales: la de la tierra ardiente y la de la luz clara y fría. Cerramos nuestra discusión con el pensamiento de tensión y lo definí como la identificación del cerebro y el alma con el aspecto voluntad y la preservación de esa identificación inmutable e inamovible en todas las circunstancias y dificultades. Lo menciono ya que el concepto tensión o punto de logro subyace en la enseñanza de la regla que ahora vamos a considerar. Regla 2. La palabra ahora ha sido pronunciada desde el gran punto de tensión, aceptado como grupo. No retiren ahora vuestra solicitud. No podrían, aunque quisieran. Pero agreguen a ello 3 grandes demandas y avancen. Que no haya rememoración alguna y sin embargo que rija la memoria. Trabajen desde el punto de todo lo que está dentro del contenido de la vida unida del grupo. Un cuidadoso análisis de esta regla transmitirá a la intuición mucho más de lo que aparece en la superficie. Y eso es suficientemente rico. Cada una de estas reglas contiene la simiente de esa comprensión que debe ser evocada antes de que pueda ser dominada la regla siguiente. Todo lo que se da siempre se basa en lo que ha transcurrido antes. Las 3 grandes demandas del iniciado se basan en el triple llamado que se encuentra en la regla 2 para aspirantes y discípulos. El triple llamado fue emitido antes. Ahora deben captarse sus significaciones superiores. Hay solo 4 partes para esta regla, que es de primordial importancia porque contiene la fuerza motivadora, los factores condicionantes y el lugar de triunfo, todos indicados. Como ya es habitual, estudiaremos cada parte secuencialmente y en detalle, en la medida de lo posible, teniendo presente que la iniciación trata factores en manifestación latente para los cuales nuestros idiomas no tienen palabras e ideas que aún no se encuentran entre el nimbo de cosas conocibles, como Patanjali lo llama.
es decir, conocibles para las masas de hombres. Sin embargo, el iniciado está tratando un mundo de significado y de asuntos que aún no se están manifestando de ninguna manera. La tarea del maestro y de aquellos superiores a él es dar esos pasos y precipitar esos acontecimientos expectantes que finalmente los traerán a la manifestación. Les recordaría que esto siempre se hace por el uso de la voluntad y desde un punto de tensión. La palabra ahora ha sido pronunciada desde el gran punto de tensión, aceptado como grupo. Aquí quisiera llamarles la atención sobre la naturaleza progresiva de la ciencia esotérica. En ninguna parte está mejor ilustrada que en esta frase. En ninguna parte se muestra más claramente, y sin embargo, a menos que la intuición y el sentido de correlación estén funcionando, la idea podría escapar del reconocimiento. En toda la enseñanza dada al aspirante y al discípulo, en las primeras etapas de su entrenamiento, se ha puesto el énfasis sobre el punto de luz, que debe ser descubierto, llevado a plena iluminación y luego utilizado de tal manera que aquel en quien la luz brilla se convierta en un portador de luz en un mundo oscuro. Se enseña al aspirante que esto se vuelve posible cuando se ha hecho contacto con el alma y la luz es descubierta. Para muchos, esta es enseñanza familiar y es la esencia del progreso a realizar por aspirantes y discípulos en la primera parte de su entrenamiento. Ahora, sin embargo, pasamos a otra expresión y al siguiente desarrollo en la vida del iniciado, que está aprendiendo a trabajar desde un punto de tensión. Aquí reside el nuevo énfasis. Lo estoy llevando a la atención de la humanidad mientras el género humano se acerca al cierre, al terrible pero liberador final de su gran prueba en esta moderna tierra ardiente. Ahora los hombres pueden pasar a la luz clara y fría y desde allí comenzar a mantener ese punto de tensión que evocará la necesaria voluntad de avanzar comprensiva por la línea de la voluntad al bien humana, la primera fase del desarrollo del aspecto voluntad. Ello es la sublimación superior de la etapa de aspiración que precede al logro del punto de luz por el contacto con el alma. El punto de tensión se encuentra cuando la dedicada voluntad de la personalidad es puesta en contacto con la voluntad de la tríada espiritual. Esto tiene lugar en 3 etapas claramente definidas. Primero, la etapa en la cual el aspecto inferior de la voluntad que se enfoca en el cuerpo mental, la voluntad a la actividad de la personalidad, es puesto en contacto con la mente abstracta superior. Esta última es el agente interpretador para la mónada y el aspecto más inferior de la tríada. A este respecto, pueden observarse 2 cosas. A. Este contacto llega a ser posible desde el momento que la primera delgada hebra del Antakarana, el puente arcoíris,
está completada entre la unidad mental y el átomo manásico permanente. B. Esto se demuestra en una absorbente devoción al plan y es un esfuerzo a cualquier costo para servir a ese plan a medida que es progresivamente comprendido y captado. Esto se expresa en el cultivo de la buena voluntad, como la comprende el ser humano inteligente, término medio, y la pone en práctica como un modo de vida. Segundo, la etapa en la cual el aspecto amor del alma es puesto en contacto con el correspondiente aspecto de la tríada, al cual damos el inadecuado nombre de intuición. En realidad, es divina visión interna y comprensión, al expresarse mediante la formulación de ideas. Aquí tienen un ejemplo de lo inadecuado del lenguaje moderno. Las ideas son sin forma y en efecto son puntos de energía moviéndose hacia afuera en orden finalmente a expresar alguna intensidad del divino logos creador. Cuando el iniciado capta esto y se identifica con ello, su buena voluntad se expande en voluntad al bien. Plan y cualidad dan lugar a propósito y método. Los planes son falibles y tentativos y sirven a una necesidad momentánea. Propósito, como lo expresa el iniciado, es permanente, previsor, inalterable y sirve a la idea eterna. Tercero, la etapa en la cual, después de la cuarta iniciación, hay relación directa inquebrantable entre la mónada vía la tríada y la forma que el maestro está usando para hacer su trabajo entre los hombres. Esta forma puede ser su personalidad temporaria, a la que se llega a lo largo de las líneas de encarnación normales, o la forma especialmente creada, a la cual los teósofos aplican la palabra técnica, pero engorrosa, Mayavirupa. Es la verdadera máscara, ocultando la luz radiante y la energía dinámica de un revelado Hijo de Dios. Esta es la definición esotérica que les ofrezco. Esta etapa puede ser denominada el logro de la voluntad de hacer. No ser como una expresión individual, sino ser como una expresión del todo, omni-incluyente, no separativo, motivado por bondad, belleza y verdad, e inteligentemente expresado como amor puro. Todas estas etapas se alcanzan por lograr un punto de tensión tras otro y por el trabajo así llevado adelante al reino de la voluntad dinámica firme. Esta voluntad, a medida que se la desarrolla progresivamente, obra siempre desde un constante punto de tensión. Ahora consideraremos un tema que siempre resulta sumamente difícil para los estudiantes: la naturaleza de la palabra, el Aum, y sus posteriores desarrollos, el Om y el sonido. Existe mucha confusión en cuanto a su significación o la necesidad de su uso. La fase de su reconocimiento, por la cual ahora estamos pasando,
es puramente exotérica, una fase de acostumbrar al público al hecho de su existencia. Esto se ha provocado de 3 maneras. Una, por el constante uso en todas las iglesias cristianas de la palabra amén, la cual es una corrupción occidental del aum. El aum es aquí el aspecto más inferior del sonido originador. 2. Por el énfasis puesto en la masonería sobre la palabra perdida, atrayendo así sutilmente la atención de la humanidad hacia el om, el sonido del segundo aspecto, el alma. 3. Por el creciente énfasis puesto por los numerosos grupos ocultistas en todo el mundo sobre el uso del om, su frecuente uso por estos grupos en público y por aquellos decididos a meditar. El acercamiento más sensato es el de la tradición masónica, porque se ocupa principalmente del mundo de significado y de una fase de la enseñanza esotérica. Finalmente, se desalentará el uso del amén en el ritual de la Iglesia cristiana, porque es básicamente una afirmación materialista, generalmente considerada por el feligrés término medio como poniendo el sello de aprobación divina sobre su demanda al Todopoderoso por protección o provisión de sus necesidades físicas. Por lo tanto, todo esto está relacionado con la vida de deseo, de aspiración, de dualismo y de petición. Involucra la actitud de dador y receptor. El aum y el amén son ambos una expresión en sonido del principio de sustancia activa inteligente en la manifestación divina, el tercer aspecto, y han servido a la necesidad humana en esa fase de desarrollo material y de la forma. Aquí también me refiero al desarrollo de la mente o de la forma mental. La personalidad como un todo, cuando está perfeccionada y puesta bajo control del alma, es la palabra hecha carne. La masa de aspirantes y de discípulos hoy está aprendiendo el significado del om, que no es la palabra hecha carne, sino la palabra liberada de la forma y expresándose como alma-espíritu y no como cuerpo-alma-espíritu. Por lo tanto, podría decirse que, primero, el aum, observen que separo cada aspecto de este triple sonido. A, U, M. El aum hace descender al plano físico el aspecto alma-espíritu y lo ancla allí por la fuerza de su saliente vibración, utilizando un símbolo para aclarar lo que quiero decir. Es como un fuerte viento que sujeta a un hombre contra una pared y dificulta el libre esfuerzo. Vivifica la forma, intensifica la sujeción de la materia sobre el alma, construye alrededor del alma una prisión que confina, una prisión de los sentidos. Es el sonido de encantamiento, el sonido que es la fuente de glamour y de maya, es la gran energía seductora y engañosa, la nota del arco involutivo.
En ella está oculto el secreto del mal o materia, los usos de la forma, primero como una prisión, luego como un campo de entrenamiento y como un campo de experiencia, y finalmente como la expresión para la manifestación de un Hijo de Dios. Segundo, el Om, correctamente emitido, libera al alma del reino de glamour y de encantamiento. Es el sonido de liberación, la gran nota de resurrección y de la ascensión de la humanidad al lugar secreto del Altísimo, cuando todas las otras palabras y sonidos han fracasado. No es un triple sonido como el Aum, sino un sonido dual, significante de la relación de espíritu y alma, y de vida y conciencia. Esta palabra perdida, símbolo de la pérdida en los tres mundos, tipificado por los grados de las logias azules en la masonería, debe ser recobrada y hoy está en proceso de descubrimiento. Los místicos la han buscado. Los masones han preservado la tradición de su existencia. Los discípulos e iniciados del mundo deben demostrar su posesión. Tercero, el sonido es la única expresión del nombre inefable, el apelativo secreto de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y a quien la Gran Logia Blanca conoce por este nombre. Recuerden siempre que nombre y forma son términos sinónimos en la enseñanza oculta, y estas dos palabras contienen el secreto de la manifestación. La meta del iniciado es identificación con todas las formas de la vida divina, de manera que él pueda saberse ser una parte integral de ese todo y pueda sintonizarse en todos los estados de conciencia divina, sabiendo por sí mismo, y no solo teóricamente, que ellos son también sus propios estados de concienciación. Entonces, él puede penetrar en el divino arcano del conocimiento, participar de la divina omnipresencia y, a voluntad, expresar la divina omnisciencia y prepararse para manifestar en plena conciencia la divina omnipotencia. Estoy usando palabras que son fútiles para transmitir el subyacente significado de la palabra. A la comprensión solo puede llegarse cuando un hombre vive la palabra, oyendo su sonido insonoro y exhalándolo en un vital aliento dador de vida hacia otros. Las masas están oyendo el sonido del Aum y en sus categorías superiores están hallando ese Aum, la expresión de algo de lo cual procuran liberarse. Los aspirantes y discípulos del mundo están oyendo el Om y en sus vidas personales el Aum y el Om están en conflicto. Quizás esto represente una idea nueva para ustedes, pero transmite una idea de un hecho eterno. Quizás
les ayude a obtener una comprensión de esta fase, si les puntualizo que para este primer grupo el Om puede ser representado en el siguiente símbolo como expresando la naturaleza M mayúscula, material, mientras que el segundo grupo puede ser representado por el símbolo M minúscula, que expresa el alma envuelta en materia. Verán, por lo tanto, cómo la enseñanza conduce al hombre progresivamente hacia adelante y cómo la ciencia oculta pone al hombre en contacto con grandes trastoques mentales y paradojas divinas. Durante eones se han perdido la palabra del alma y el sonido de realidad espiritual. Hoy nuevamente se está hallando la palabra del alma y con ese hallazgo el pequeño yo se pierde en la gloria y la radiancia del yo divino. Este descubrimiento se consuma en el momento de la tercera iniciación. El iniciado y el maestro, junto con aquellos de rango superior que se están acercando a la identificación con Shambhala, están constante y cada vez más claramente oyendo el sonido emanando desde el sol central espiritual y penetrando todas las formas de vida divina sobre nuestro planeta, vía nuestro logos planetario, quien lo oye con claridad y con comprensión. El sonido de la sílaba más inferior del inefable nombre de aquel en quien todos los logos planetarios viven, se mueven y tienen su ser, pues ellos son centros en la vida que se está expresando a sí misma por medio de un sistema solar. Pueden ver qué poca utilidad hay en que me explaye sobre esto. Su única utilidad es dar un impulso en expansión a la conciencia del discípulo y avivar su imaginación, la simiente de la intuición, de manera que incluso mientras esté ocupado en expresar la M mayúscula y después la M minúscula, estará esforzándose tras el sonido. Anteriormente señalé que el sonido del Aum, el sonido del Om y el sonido mismo están todos relacionados con la vibración y con sus diversos y variados efectos. El secreto de la ley de vibración es progresivamente revelado a medida que la gente aprende a emitir la palabra en sus tres aspectos. Los estudiantes además harían bien en reflexionar sobre la diferencia entre el aliento y el sonido, entre el proceso de respiración y de creación de actividad vibratoria dirigida. Uno está relacionado con tiempo y el otro con espacio, y son distintos uno de otro. Y, como lo expresa el antiguo comentario, el sonido final, y sin embargo iniciante, concierne a eso que no es ni tiempo ni espacio. Está fuera del todo manifestado, la fuente de todo lo que es, y sin embargo es nada. Ninguna cosa, aclara Alice Bailey. Hay, por lo tanto, grandes puntos de tensión desde los cuales
surge la palabra sagrada en sus aspectos mayores. Permítanme enumerárselos. 1. El punto de tensión creativo. Una tensión lograda por un logos planetario cuando responde al sonido del nombre inefable y lo exhala a su vez en tres grandes sonidos que hacen un solo sonido en su propio plano de expresión, creando así el mundo manifestado, el impulso hacia el desenvolvimiento de conciencia y la influencia de la vida misma. Esto es el sonido. 2. 7 puntos de tensión en el arco descendente o involutivo. Estos producen los 7 planetas, los 7 estados de conciencia y la expresión de los impulsos de los 7 rayos. Esto constituye el séptuple Aum que la sabiduría eterna tiene en cuenta. Está relacionado con el efecto del espíritu o vida sobre la sustancia, originando de ese modo la forma y creando la prisión de la vida divina. 3. Aum mismo, o el verbo hecho carne. Esto crea finalmente un punto de tensión en el cuarto reino, en la naturaleza, punto en el cual el ciclo evolutivo se vuelve posible y la primera tenue nota del Om puede ser débilmente oída. En el hombre individual, este punto se alcanza cuando la personalidad es un todo integrado y funcionante y el alma está comenzando a controlarla. Es una tensión acumulativa a la que se llega a través de muchas vidas. Este proceso está expresado en los archivos de los maestros. Ver imagen en el libro Los rayos y las iniciaciones, que aquí tratamos de describir. Los 4 símbolos. El círculo conteniendo la A, la U y la M entrelazadas. El símbolo del círculo con la M mayúscula dentro. El símbolo del círculo con la M minúscula. Y el símbolo del círculo con el punto en el centro. Deben recordar que estos símbolos son un intento, por mi parte, de traducir antiguas signaturas en tipo occidental moderno. La única que es la misma en todos los idiomas es esotéricamente el Aum. 4. Luego viene un punto de tensión desde el cual el hombre finalmente logra liberarse de los 3 mundos y permanece como un alma libre. Él es entonces un punto dentro del círculo. El punto indicando el punto de tensión desde el cual él trabaja ahora. Y el círculo, la esfera de su actividad autoiniciada. No necesito llevar el relato más allá. El iniciado pasa de tensión a tensión, así como lo hacen todos los seres humanos, aspirantes, discípulos y los grados inferiores de iniciados.
Ellos van de una expansión de conciencia a otra hasta que se experimenta la tercera iniciación y puntos de tensión cualificados por intensidad y propósito reemplazan a todos los esfuerzos anteriores y el aspecto voluntad comienza a controlar. He aquí brevemente un nuevo punto de vista sobre el familiar tema de la palabra, un tema preservado en alguna forma por todas las religiones mundiales, pero un tema que, como todo lo demás, ha sido tan materializado que es tarea de la jerarquía restablecer el conocimiento de su significado, de su triple aplicación y sus significaciones involutivas y evolutivas. Los estudiantes harían bien en recordar que su emisión vocalmente sobre el plano físico significa poco. Los factores importantes son emitirla silenciosamente, inaudiblemente y dentro de la cabeza. Entonces, habiéndolo hecho así, oírla reverberar allí y reconocer que este sonido autoiniciado, exhalado desde un punto de tensión, es una parte del sonido original a medida que toma forma como una palabra. Cuando un hombre perfectamente expresa el aum, entonces puede emitir el om con efectividad desde puntos de tensión progresivos hasta la tercera iniciación. Entonces, el efecto del om es tal que la personalidad, como una entidad separada, desaparece. El alma surge en toda su gloria y el primer débil sonido del sonido originante estalla en el oído del iniciado transfigurado. Esta es la voz a la que se hace referencia en el relato bíblico de la transfiguración. Esta voz dice: "Este es mi Hijo bien amado". El iniciado registra el hecho de que él ha sido aceptado por Shambhala y ha hecho su primer contacto con el Logos planetario, el hierofante, el iniciador en la tercera iniciación, así como el Cristo, el maestro de todos los maestros, es el iniciador y el hierofante en las dos primeras iniciaciones. No obstante, la palabra de la que ahora nos estamos ocupando no es la palabra sagrada misma, sino una señal o sonido de aceptación. En esta regla se traduce en la frase aceptado como grupo. Esto se refiere a combinaciones mezcladas y agregados a través de los cuales el alma, en relación con personalidades, la mónada en relación con la tríada espiritual, el maestro en relación con su rama y Shambhala en relación con la jerarquía, pueden obrar expresando plan en las etapas iniciales de contacto y propósito en las etapas finales. Recuerden que la analogía sigue siendo válida a través de todo el camino. Una personalidad es un agregado de formas y de vidas sustanciales que, fusionadas y mezcladas, presentan una suma total unificada, animada por deseo o aspiración, por plan o propósito, y funcionando en su lugar bajo la inspiración de un programa interno autoiniciado. El progreso
desde el ángulo más amplio y desde el punto de vista de aquellos que ven la vida en términos de totalidades cada vez más amplias, es de grupo a grupo. Este pronunciamiento, emanando desde un punto de tensión, es la palabra del alma, al integrarse con la triple personalidad, cuando esa personalidad está conscientemente lista para tal fusión. La sujeción del alma sobre sus instrumentos de expresión, la red de los 7 centros y los centros subsidiarios deviene intensificada y la energía llega a raudales, forzando a la aquiescente personalidad a expresar plenamente el tipo de rayo del alma y por lo tanto subordinando el rayo de la personalidad y sus 3 rayos subsidiarios a la dominante energía del alma. La primera gran integración es una fusión de fuerza con energía. He aquí una declaración de profunda importancia, corporizando una de las primeras lecciones que un iniciado tiene que dominar. Es una declaración que solo puede ser apropiadamente comprendida mediante experiencia de vida, sujeta a interpretación en el mundo de significado. Alguna comprensión de lo que esto implica llegará a medida que el discípulo domine la diferencia entre actividad del alma y la acción de la materia, entre emoción y amor, entre la voluntad inteligente y la mente, entre plan y propósito. Al hacerlo, adquiere la capacidad de encontrar su punto de tensión en cualquier momento dado. Y esta creciente capacidad, finalmente, lo lleva conscientemente a reconocer grupo tras grupo como unidades con las cuales debe buscar identificación. Encuentra a su alma mediante la fusión de alma y personalidad. Encuentra a su grupo mediante la absorción de esta alma forma en fusión con el grupo de un maestro. Y finalmente, él es absorbido en el rama del maestro. Allí, en concierto con sus hermanos de grupo en esa rama, es fusionado y mezclado con la jerarquía y oye la extensión de la palabra, originalmente pronunciada por su alma, aceptado como grupo. Más tarde, mucho más tarde, participa en ese augusto reconocimiento que llega cuando emana la voz, como anualmente lo hace desde el centro en Shambhala, y el Señor del mundo pone el sello sobre la aceptación de la jerarquía con todos sus nuevos asociados. Esta aceptación involucra a esos iniciados del 3er grado que han sido integrados más íntimamente en la vida jerárquica que nunca antes. Esta es la señal para ellos y para sus superiores que la han oído año tras año, de que son parte del instrumento cuyo propósito es cumplir el plan. De este modo, las grandes síntesis lentamente están teniendo lugar. Ha llevado muchos eones, pues la evolución, especialmente en las primeras etapas, se mueve lentamente. En el período de posguerra, y cuando la nueva estructura del venidero orden mundial
esté tomando forma. El proceso será acelerado considerablemente. Sin embargo, esto no será hasta dentro de 100 años, lo cual es un momento breve en la historia eterna de la humanidad. La vida de Dios pasa de síntesis a síntesis. Primero, la síntesis de las vidas atómicas en formas cada vez más perfectas, hasta que aparecen los 3 reinos de la naturaleza. Luego, la síntesis en conciencia, permitiendo al ser humano entrar en la más amplia concienciación del todo y finalmente entrar en ese misterioso acontecimiento que es el resultado del efecto de todos los desarrollos precedentes y al cual damos el nombre de identificación. Desde la primera identificación, la cual es la correspondencia superior de la etapa de individualización, tiene lugar la absorción progresiva en totalidades cada vez más amplias y cada vez surge la palabra aceptado como grupo. He logrado darles una visión algo más amplia de la significación de la iniciación en estas breves exposiciones. Ven más claramente la creciente belleza del todo, la bondad del propósito y la sabiduría del plan. Se percatan más profundamente de que belleza, bondad y sabiduría no son cualidades, como puede implicar su inadecuada nomenclatura, sino que son grandes hechos en manifestación. Captan la verdad de que no son descriptivas de la deidad, sino sólo los nombres de vidas de una potencia y actividad de las cuales los hombres nada pueden saber todavía. Alguna comprensión al respecto lentamente debe filtrarse en la mente y conciencia de cada discípulo a medida que esa mente deviene irradiada por la luz del alma en las primeras etapas y más tarde responde al impacto de energía proveniente de la tríada espiritual. Solo cuando se tiene visión de esto, aunque no se lo comprenda, al discípulo que lucha llegará la conciencialización de que las palabras «No retiren ahora vuestra solicitud». No podrían aunque quisieran, pero agreguen a ello 3 grandes demandas y avancen. Son un mandato viviente, condicionándolo, lo quiera él o no. La incapacidad de retirarse de la posición tomada es uno de los primeros verdaderos resultados de oír la palabra pronunciada después de pasar las 2 pruebas. Hay una inevitabilidad en vivir la vida del espíritu, que es al mismo tiempo su horror y su alegría. Eso es exactamente lo que quiero decir. El símbolo o primera expresión de esto, para todos en los 3 mundos, es solo el símbolo de una realidad interna. Es el impulsor anhelo de mejoramiento que es la característica sobresaliente del animal humano. Pasa de descontento a descontento, impelido por un algo interno que constantemente le revela una tentadora visión de eso que es más deseable que su actual estado y experiencia. Al principio lo interpreta en términos de bienestar material, luego este divino descontento lo impele a una fase de la lucha que es de naturaleza emocional,
ansía satisfacción emocional y más tarde actividades intelectuales. Todo el tiempo esta lucha por lograr algo que siempre está por delante crea los instrumentos de logro, perfeccionándolos gradualmente hasta que la triple personalidad está lista para una visión del alma. Desde ese punto de tensión, el anhelo y la lucha devienen más agudos, hasta que comprende la regla 1 para postulantes y pisa el sendero. Una vez que es un discípulo aceptado y definitivamente ha emprendido el trabajo en preparación para la iniciación, para él no hay vuelta atrás. No podría si quisiera, y el Asrama lo protege. En esta regla, para discípulos aceptados e iniciados, nos enfrentamos con una condición similar, en una vuelta más elevada de la espiral, pero con esta diferencia, una que ustedes apenas pueden captar, salvo en el punto donde la palabra va hacia ustedes. Que el iniciado permanece solo, en unidad aislada, consciente de su misteriosa unicidad con todo lo que es. El anhelo que distinguió su progreso para llegar a la fusión personalidad-alma es transmutado en fijeza de intención, capacidad de avanzar hacia el interior de la clara y fría luz de la lúcida razón, libre de todo glamour e ilusión y teniendo ahora el poder de vocear las 3 demandas. Él ahora puede hacer esto conscientemente y por el uso de la voluntad dinámica en vez de hacer solicitud en triple forma como ocurrió antes. Esta diferencia es vital y significa enorme crecimiento y desarrollo. El iniciado ha oído la palabra que vino a él cuando él estuvo irrevocablemente comprometido con el propósito jerárquico. Ha oído la voz desde Shambhala, así como anteriormente oyó la voz del silencio y la voz de su maestro. La obediencia oculta da lugar a la voluntad iluminada. Ahora se puede confiar en que Él caminará y trabajará solo, porque Él es inalterablemente uno con su grupo, con la jerarquía y finalmente con Shambhala. La clave de esta regla reside en el mandato de que el iniciado agregue a su solicitud 3 demandas y solo después de que ellas han sido voceadas, correctamente expresadas y motivadas por la voluntad dinámica, viene el mandato adicional de avanzar. ¿Cuáles son estas 3 demandas y con qué derecho las hace el iniciado? Hasta ahora, la nota de su conciencia en expansión ha sido visión, esfuerzo, logro y nuevamente visión. Por lo tanto, se ha ocupado de llegar a ser consciente del campo, un área siempre creciente y en expansión de la revelación divina. En términos de ocultismo práctico, él está reconociendo una esfera cada vez más amplia en la que él puede servir con propósito y promover el plan, una vez que ha logrado identificarse a sí mismo con esa revelación. Hasta que esta revelación no sea parte integral de su vida, al iniciado no le es posible comprender la significación de estas sencillas palabras. Identificación es realización, más experiencia esotérica
mas nuevamente una absorción en el todo. Y para todo esto, como antes lo señalé, no tenemos ninguna terminología. Ahora, unamos de eso que ha sido visto y apropiado, siendo consciente de eso que está por delante, y detectándolo, el discípulo se para sobre sus derechos ocultos y hace sus claras demandas. ¿Qué son estas demandas? Puede averiguarse recordando que todo lo que el iniciado experimenta y todo lo que él representa es la correspondencia superior y esotérica de la triple manifestación de espíritu-energía que caracterizó a la primera y más temprana fase de su desenvolvimiento. Eso es la personalidad. Quisiera llamar la atención sobre la palabra desenvolvimiento, pues quizás sea la palabra más explícita y correcta para usar respecto al proceso evolutivo. No hay ninguna mejor en el idioma de ustedes. El iniciado siempre ha sido. El divino Hijo de Dios siempre se ha conocido a sí mismo por lo que es. Un iniciado no es el resultado del proceso evolutivo. Él es la causa del proceso evolutivo y por medio de ello, él perfecciona sus vehículos de expresión hasta devenir iniciado en los tres mundos de conciencia y los tres mundos de identificación. Este desenvolvimiento prosigue de acuerdo al tipo de rayo y cada triple etapa del desenvolvimiento inferior hace posible más tarde, en tiempo y espacio, el desenvolvimiento superior en el mundo de la tríada espiritual. Lo que estoy haciendo en estas instrucciones es indicar la relación entre la triple personalidad y la tríada espiritual vinculadas y unidas por el Antakarana. Cada uno de estos tres aspectos inferiores tiene su propia nota, y estas notas son lo que produce la emisión de las tres demandas que evocan respuesta desde la tríada espiritual y así llegan a la mónada en su elevado lugar de espera en Shambhala. En 1922, en mi libro Cartas sobre Meditación Ocultista, senté las bases en mi primer capítulo para la enseñanza más avanzada que ahora estoy dando. Allí me ocupé del alineamiento del ego con la personalidad. Y fue la primera vez que se enfocó definidamente todo el tema del alineamiento, pues alineamiento es el primer paso hacia la fusión y más tarde hacia los misterios de la identificación. Permítanme citar. A medida que el tiempo avanza, y más tarde con la ayuda del maestro, se produce armonía de color y tono, una materia sinónima, hasta que finalmente tienen la nota básica de la materia, la tercera mayor de la personalidad alineada, la quinta dominante del ego, seguida por el pleno acorde de la mónada o espíritu. Es la dominante lo que buscamos en el adeptado y anteriormente la tercera perfecta de la personalidad. Durante nuestras varias encarnaciones pulsamos y resonamos los cambios en todas las notas intermedias y a veces nuestras vidas son mayor y a veces menor, pero siempre tienden a la flexibilidad y mayor belleza. A su debido tiempo, cada nota se ajusta a su acorde, el acorde del espíritu.
Cada acorde forma parte de una frase, la frase o grupo al cual pertenece el acorde. Y la frase va a completar la séptima parte del todo. Las 7 secciones, entonces, completan la sonata de este sistema solar. Una parte de la triple obra maestra del Logos o Dios, el maestro músico. Llegamos ahora a un punto difícil de captar para los discípulos. El iniciado o discípulo ha llegado a un punto en su evolución en el cual la triplicidad da lugar a la dualidad, previo al logro de completa unidad. Solo 2 factores le conciernen cuando permanece en el punto medio, y estos son espíritu y materia. La completa identificación de ellos dentro de su conciencia llega a ser su meta principal, pero solo en referencia a todo el proceso creativo, y ahora no en referencia al yo separado. Este pensamiento es el que motiva el servicio del iniciado, y este concepto de totalidad gradualmente deslizándose en la conciencia mundial es el que indica que la humanidad está al borde de la iniciación. Por lo tanto, es el aspecto material, la tercera perfecta de la personalidad, lo que posibilita la actividad del iniciado cuando pronuncia sus 3 demandas. La quinta dominante del ego se hace oír en la tercera iniciación, marcando el logro del aunamiento, y esto se funde en la cuarta iniciación. En ese momento, el vehículo egoico, el cuerpo causal, desaparece. Entonces, solo quedan 2 aspectos divinos: la perfeccionada, radiante, organizada y activa sustancia, a través de la cual el iniciado puede trabajar en pleno control, el aspecto materia, y el dinámico principio vida, el aspecto espíritu, con el cual esa realidad sustancial divina todavía guarda identificación. Este pensamiento es el que subyace en las 3 demandas del iniciado, las cuales, de acuerdo a la regla dada anteriormente a aspirantes y discípulos, debe pronunciar al otro lado del desierto, por encima de todos los mares y a través de los fuegos. No me es posible explícitamente dar una comprensión de la naturaleza de estas demandas. Solo puedo darles ciertas frases simbólicas que, interpretadas intuitivamente, les darán una pista. La primera demanda se hace posible porque la vida del desierto pasó, prosperó y floreció, y luego llegó la sequía y el hombre se mudó. Aquello que había nutrido y contenido su vida se volvió un desecho árido y nada quedó excepto huesos y polvo y una profunda sed que nada a la vista podía satisfacer. Sin embargo, a la conciencia de iniciado le queda claro que la tierra desierta debe hacérsela florecer de nuevo como una rosa y que su tarea es la restauración por la distribución de las aguas de vida de su prístina belleza y no la belleza de su falso florecer. Él demanda, por lo tanto, sobre la nota del aspecto inferior de la personalidad, estoy hablando en símbolos,
que este florecer en adelante deba tener lugar de acuerdo al plan. Esto involucra de su parte una visión de ese plan, identificación con el propósito subyacente y la capacidad, por intermedio de la mente superior, la cual es el aspecto más bajo de la tríada espiritual, de trabajar en el mundo de ideas y de crear esas formas de pensamiento que ayudarán a materializar el plan de conformidad con el propósito. Este es el trabajo creativo de construcción de formas mentales y por eso se nos dice que la primera gran demanda resuena dentro del mundo de ideas de Dios y hacia el desierto, dejado atrás hace mucho tiempo. Sobre esa gran demanda, el iniciado que se ha prometido a servir al mundo, retorna a ese desierto, trayendo consigo la simiente y el agua por las que el desierto clama. La segunda demanda está relacionada con el anterior grito del discípulo, la que fue emitida por encima de los mares. Se refiere al mundo de glamour en el cual forcejea la humanidad y al mundo emocional en el que está hundido el género humano como ahogándose en el océano. Se nos dice en la Biblia, y el pensamiento está basado en información que se halla en los archivos de los maestros, que no habrá más mar. Yo les dije que llega un momento en que el iniciado sabe que el plano astral ya no existe. Para siempre se ha desvanecido y desaparecido. Pero cuando el iniciado se ha liberado a sí mismo desde el reino de engaño, de niebla, de neblina y de glamour, y permanece en la luz clara y fría del plano búdico o intuicional, el segundo aspecto o aspecto medio de la tríada espiritual, llega a una grande y fundamental conciencialización. Sabe que debe retornar, si una palabra tan tonta puede bastar, a los mares que ha dejado atrás y allí disipar el glamour. Pero él ahora trabaja desde el aire arriba y en la plena luz del día. Ya no se lucha en las olas o se hunde inmerso en las aguas profundas. Por encima del mar, él planea dentro del océano de luz y derrama esa luz en las profundidades. Lleva así las aguas al desierto y la luz divina al mundo de niebla. Sin embargo, él nunca deja el lugar de identificación y todo lo que él hace ahora es llevado adelante desde los niveles alcanzados en cualquier particular iniciación. Todo lo que él hace en el desierto y sobre los mares es emprendido mediante el poder del pensamiento, el cual dirige la necesaria energía y ciertas fuerzas destinadas y elegidas para que el plan, permítanme repetirme, pueda ir adelante de acuerdo al propósito divino mediante el poder de la dinámica voluntad espiritual. Cuando pueden apreciar, el iniciado de alto grado trabaja con energía monádica y no con fuerza del alma, pueden comprender por qué siempre haya necesario trabajar entre bastidores. Trabaja con el aspecto alma y mediante el poder de la energía monádica, usando el antakarana como un agente distribuidor.
Los discípulos e iniciados de los primeros 2 grados trabajan con fuerza del alma y por intermedio de los centros. La personalidad trabaja con fuerzas. La tercera gran demanda contiene una implicación diferente y resuena, se nos dice, a través de los fuegos. En este sistema solar no hay manera de evadir el fuego. Se halla en todos los niveles de expresión divina, como bien sabemos por nuestro estudio de los 3 fuegos: fuego por fricción, fuego solar y fuego eléctrico, con sus diferenciaciones, los 49 fuegos de los 7 planos. Siempre, por lo tanto, sea el grito del discípulo o la demanda del iniciado, el sonido resuena a través del fuego, hacia el fuego y desde el fuego. De esta técnica que subyace en la potente demanda, hay poco que yo pueda decir. La demanda surge desde el plano más elevado de la voluntad espiritual, lo que técnicamente es llamado el plano átmico, y el resultado de esa demanda se elaborará en niveles mentales, así como las 2 demandas anteriores se elaboraron en los niveles físico y astral. Aquí interpondría que aunque no hay ningún plano astral desde el ángulo del maestro, sin embargo, miles de millones lo reconocen y trabajan en su esfera engañosa, y allí son asistidos por el discípulo iniciado, trabajando desde los más elevados niveles correspondientes. Este es el caso con todo el trabajo planetario, sea realizado por iniciados y maestros, trabajando directamente en los 3 mundos, o desde niveles superiores, como trabajan los Nirmanakayas, los creativos contemplativos del planeta, o desde Shambhala, desde la cámara del concilio del Señor del mundo. Todos los esfuerzos de la jerarquía, o de las vidas condicionantes, como a veces se las llama, de Shambhala, están dedicados a promover el plan evolutivo que finalmente corporizará el propósito divino. Insisto en acentuar esta distinción entre plan y propósito con deliberación, porque indica la próxima fase del obrar de la voluntad inteligente en la conciencia de la humanidad. No puedo insinuar más acerca de estas demandas. Les he dicho mucho. Si tuvieron la intuición despierta para leer la significación de algunos de mis comentarios. Estas demandas se refieren no solo a la evolución de la humanidad, sino a todas las formas de vida dentro de la conciencia del logos planetario. La mente directora del iniciado indica dentro de los 3 mundos la meta de consecución. Que no haya rememoración alguna y sin embargo que rija la memoria. Esta no es una declaración contradictoria. Quizás pueda transmitirles la idea correcta como sigue. El iniciado no pierde tiempo alguno en mirar atrás hacia las lecciones aprendidas. Trabaja desde el ángulo de hábito desarrollado, haciendo instintivamente lo correcto y necesario. Respuesta instintiva a formas circundantes construye, como bien sabemos, cánones de comportamiento, de conducta y de reacción. Esto establece lo que podría denominarse
memoria inconsciente, y esta memoria rige sin esfuerzo alguno en rememorar. El hábito de bondad, de correcta reacción y de comprensión instintiva caracteriza al iniciado entrenado. No tiene ninguna necesidad de recordar reglas, teorías, planes o actividades. Son una parte establecida de su naturaleza, tanto como el instinto de conservación es una parte instintiva del equipo de un ser humano normal. Reflexionen sobre esto y procuren labrar los correctos hábitos espirituales. De esta manera, el maestro no pierde tiempo alguno en planes del alma o personales. Él tiene el hábito, basado en memoria divina instintiva, de correcta actividad, correcta comprensión y correcto propósito. Él no necesita rememorar. Trabajen desde el punto de todo lo que está dentro del contenido de la vida unida del grupo. Esto no es, como podría parecer, el esfuerzo de hacer el trabajo para la humanidad como es planeado o deseado por el grupo con el cual el iniciado se encuentra asociado. El modo de trabajo abarca una fase anterior en la que el discípulo aceptado aprende mucho. Primero, encuentra un grupo en el plano físico cuyos ideales y planes para el servicio están de acuerdo con su idea de correcta actividad, y a este grupo él se afilia, trabaja, aprende y al aprender sufre mucho. Luego encuentra su camino hacia la rama de un maestro, donde su esfuerzo es cada vez más aprender a usar la voluntad a fin de llevar a cabo el plan y acomodarse a los métodos y planes grupales, trabajando bajo la ley de obediencia oculta para el bienestar de la humanidad. El iniciado, sin embargo, no trabaja de ninguna de estas maneras, aunque ha adquirido el hábito de correcto contacto con organizaciones en los tres mundos y correcta cooperación con la jerarquía. Él ahora trabaja bajo la inspiración de y la identificación con el aspecto vida, el unido aspecto vida de su grupo de rayo y de todos los grupos. Esto quiere decir que él comprende plenamente la significación de la vida involutiva y la vida evolutiva. El servicio del iniciado es invocado por el grupo o grupos que necesitan su ayuda. La respuesta del iniciado es una evocación oculta, dada al unísono con el grupo de servidores con el cual está afiliado en el lado interno. Esto es algo muy distinto del modo de servicio generalmente comprendido. Regla 2. La palabra ahora ha sido pronunciada desde el gran punto de tensión, aceptado como grupo. No retiren ahora vuestra solicitud. No podrían, aunque quisieran. Pero agreguen a ello 3 grandes demandas y avancen. Que no haya rememoración alguna y sin embargo que rija la memoria. Trabajen
desde el punto de todo lo que está dentro del contenido de la vida unida del grupo.